Deportes en Radio Libertad. Buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Don Eric Gutiérrez. Estamos aquí un día más, ¿eh? Estamos aquí un día más. Pues de Champions. Así como están todos los equipos españoles que se clasificaron a los octavos de final, pues ahora en los cuartos de final. Empecemos hablando por el Fútbol Club Barcelona. Bueno, lo que se vivió ayer fue un partidazo en el Camp Nou. 7-2 gana el Barça al Newcastle en dos partes muy diferenciadas. Hay que decir que en la previa Flick optó por entrar a Eric García, ponerlo en el lateral derecho a pesar de esas molestias que venía arrastrando. El partido de Liga anterior no había jugado y como digo, entró Eric García. Por cierto, tuvo que ser sustituido por lesión a los 20 minutos por Araujo. Parece que no es nada. También se lesionó al final del partido Joan García. También parece que no es nada, pero podrían descansar de cara a este fin de semana el partido contra el Rayo el domingo a las 2 de la tarde. Pero bueno, como digo, fue Eric García el que estuvo en el lateral derecho en punta, que también era una de las dudas. Fue Lewandowski el que jugó, haciendo un gran partido, y Fermín fue el que estuvo en la media punta. Hay que decir que el partido tuvo un ritmo frenético desde el minuto 1 y, como digo, con dos partes bien diferenciadas. En la primera se jugó a lo que quería el Newcastle. A pesar de eso, el Barcelona se fue ganando. El partido empieza con un gol de Rafinha en los primeros minutos, empatado rápidamente por Anthony Elanga por el Newcastle, con un lío, la verdad, de Eric García en salida. Sale a un jugador que no tiene que salir y acaba en gol la jugada. Vuelve a adelantarse el FC Barcelona tras un buen gol de Bernal en una jugada a balón parado, y después vuelve a empatar Anthony Elanga, en este caso con un error clamoroso de Lamine, en este caso sí, en salida de balón del Barça. En la última jugada de la primera parte, un penalti sobre Rafinha acaba convirtiéndolo Lamine Yamal para poner el 3-2. Parecía que la cosa iba a estar más calmada y efectivamente a la salida de los vestuarios el Barcelona empieza a dominar más la pelota y no paran de caerle goles a los de Eddie Howe. El primero de ellos lo pone Fermín con una gran jugada, una gran salida de balón de Gerard Martín que deja Rafinha, porque estuvo en todos los lados. En los de 7 goles que hubo en el partido fue directamente protagonista en 6 de ellos, lo hablaremos en la tertulia. Impresionante el partido del brasileño. Después el quinto lo mete Lewandowski, también por asistencia de Rafinha. El sexto lo mete también Lewandowski y el séptimo lo mete Rafinha. Otro gol de Rafinha, que fue el MVP del partido. El Barça de Rafinha, El Barça ayer fue el Barça de Rafinha. Hay que decir que fue así. Por cierto, le preguntaron después del partido sobre si este ha sido el primer gran partido del nuevo Camp Nou. Le escuchamos. Puede ser que sí, pero creo que también ya hemos tenido otras grandes noches, pero obviamente con la grada fue la primera. Como he dicho al final de semana, al final con la afición nos apoyando así 90 minutos es difícil que nos gane en casa. Donde sí que jugarán en los cuartos de final y se enfrentarán a otro equipo español, al Atlético de Madrid, porque también ayer pasó a los cuartos de final. Exactamente, ayer el Atlético de Madrid selló su pase a los cuartos de final de la Champions League pese a caer ante el Tottenham 3-2 en el partido. Pero bueno, el global terminó siendo ese 7-5, donde el Atlético de Madrid hizo valer la amplia ventaja que había conseguido en el Estadio Metropolitano tras haberle ganado al equipo de Igor Tudor por un resultado de 5-2. Juan Musso, sustituto del lesionado Jan Oblak, fue uno de los héroes de la noche con intervenciones providenciales. Recordamos una que le hizo a Pedro Porro, que pudo haber significado el 3-1 a favor del equipo local, pero bueno, logró detener el ímpetu que tenía el Tottenham tras ese gol que anotó Kolo Muani temprano en el partido. Fue al final Julián Álvarez quien volvió a ser decisivo anotando el 1-1 para los del Cholo Simeone. También asistió ese gol de Julián Álvarez, la verdad que fue tremendo golazo. Sí. Asistió a David Janko para el 2-2 en el minuto 75, lo que ya ahogaba prácticamente las esperanzas del Tottenham de poder conseguir una remontada. Xavi Simons firmó un partidazo, la verdad que fue el mejor jugador del Tottenham y yo creo que el mejor jugador del partido, Xavi Simons, que termina anotando doblete, anota un gol de gran factura y el segundo gol pues lo hace en el minuto 90 tras un penalti de José María Jiménez, que bueno, Jiménez entra y hace penalti, ya tocará hablar de eso más adelante yo creo en la tertulia, pero bueno, termina ganando el Tottenham, no le alcanza con ese 3-2 y el Cholo Simeone termina consiguiendo su octava participación en cuartos de final desde que es el entrenador del Fútbol Club del Atlético de Madrid. Es que aquí tengo anotado que el Cholo habló sobre el Fútbol Club Barcelona y sobre el Real Madrid. Escuchemos a ver qué dijo.
El problema es lo que no los quieren ver. Nosotros competimos en Liga contra el Real Madrid y Barcelona, en la Copa del Rey contra el Real Madrid y Barcelona, en la Champions casi siempre o uno o el otro llega a la final. Pero competir contra equipos que son mejores que vos, evidentemente te hace mejor. Y el Barcelona es mejor que nosotros. Pero bueno, eso nos va a llevar a competir, ojalá, de la mejor manera. Dice que el Barcelona es mejor que el Atlético de Madrid, ese va a ser el rival del Atlético de Madrid. La llave se cierra en condición de local en el Estadio Metropolitano precisamente el 14 de abril. La ida será el 8 de abril en el Estadio Camp Nou. Recordemos que los otros clasificados son el Bayern Múnich, que terminó goleando a la Atalanta 4-1 en condición de local, un 10-1 en el global, y se enfrentará al Real Madrid en los cuartos de final por el otro lado del cuadro. El otro clasificado de la noche terminó siendo también el Liverpool, quien también goleó al Galatasaray y terminó dándole vuelta a esa llave, ¿no? Y se enfrentará contra el Paris Saint-Germain. Ahora sí, vamos a hablar de lo que es la Europa League, porque juegan el Betis y juega también el Celta, a ver si presentan una mejor cara. Efectivamente, les recordemos que en los dos primeros partidos no ganó ninguno de los dos equipos españoles, empató el Celta y perdió el Betis. Empezamos por el partido del Betis, a pesar de que es el que se juega a las 9. Como digo, perdió 0-1 en la ida y el equipo de Manuel Pellegrini pues busca, en este caso en casa, en la Cartuja, bueno, en casa, en semicasa, porque juegan en la Cartuja, no en el Benito Villamarín, busca darle la vuelta. Hay que decir que el Betis no está en su mejor momento, no ha ganado ninguno de los últimos 5 partidos, especialmente ese derbi que empata contra el Sevilla. Tienes varias bajas, Isco no va a estar, Diego Llorente por sanción tampoco, Lo Celso no va a estar, que está lesionado y además no está inscrito. Parece que sí que llegan Nathan y Amrabat al partido. Los de Rafa Benítez pues buscarán pasar también el Panathinaikos para conseguir llegar a los cuartos de final. El otro partido es el Lyon-Celta, 1-1 en la ida. El Celta viene de no perder los últimos 8 partidos, pero no ha ganado los últimos 3. O sea, viene una racha más o menos. Digamos que está bien para no perder, pero no consigue ganar los partidos. Es cierto que lo tiene más difícil porque juega en Francia contra uno de los mejores equipos de la competición. En cuanto a las bajas, no estarán Miguel Román ni los sancionados Mingueza y Borja Iglesias. Borja Iglesias, la gran estrella de este Celta en muchas ocasiones, también tiene otros grandes jugadores. El Lyon no ha ganado ninguno de sus últimos 6 partidos, así que tampoco está en su mejor momento. Y nos vamos a la Conference League, porque hay otro equipo español que juega. Sí, precisamente el Rayo Vallecano, quien tiene opciones de pasar a la siguiente ronda, recibirá esta noche a las 9 de la noche al Samsunspor, equipo turco, y pues su objetivo será clasificarse a los cuartos de final, tras haber ganado 1-3 en condición de visitante en el partido de ida. Si logra clasificarse, pues igualaría su histórico europeo, de aquel Eurorrayo de la temporada 2000-2001. Los de Íñigo Pérez cuentan con una sólida ventaja de 1-3, recordemos los goles, el doblete de Alemão, también el gol de Álvaro García en ese partido de ida. El equipo franjirrojo llega en un gran momento de confianza. Gutiérrez, tengo que contarle que encara 7 partidos sin perder, y en el estadio del Rayo, que ahora es su fortín, en el estadio de Vallecas, pues suma 9 partidos europeos invicto. Íñigo Pérez recupera para este partido a Isi Palazón, a Álvaro García también y a Óscar Valentín, quienes no jugaron el fin de semana pasado. Este es el entrenador del Rayo Vallecano, y también Jorge de Frutos, que habló en la conferencia de prensa. 0-0, otro partido, y con la misma humildad que el partido de ida en Turquía. Creo que un lema como tal no tenemos, pero sí tenemos la ilusión de todo el barrio, de toda la plantilla. Creo que lo que conseguimos el año pasado fue algo muy, muy bonito, y nos hemos propuesto el disfrutar de esta temporada. Bueno, salvo alguna sorpresa, si el Rayo llega a pasar a la siguiente ronda, pues se enfrentará contra el AEK de Atenas, quien también tiene encarrilada su clasificación tras haber ganado 0-4 el partido de ida contra el Celje. Entonces, lo más probable es que tengamos en esos cuartos de final un Rayo Vallecano contra AEK de Atenas. El Rayo, la verdad, que lo está haciendo muy bien en esta temporada, tanto en Liga como en Europa. Y hablemos de la selección española, porque ¿qué va a pasar? ¿Contra quién vamos a jugar, Eric Gutiérrez? Efectivamente, no se va a jugar esa finalísima, se va a sustituir por el partido contra Serbia, y había programado otro partido contra Egipto el 31 de marzo, pero la Federación de Fútbol de Egipto ha dicho que no, ha comunicado que no se va a jugar ese partido, que se anula, teniendo en cuenta que, a pesar de las intensas gestiones por parte de la Real Federación Española de Fútbol para desbloquear ese problema burocrático que estaba provocando por las visas, no poder entrar a los jugadores, no poder venir de Arabia Saudí o de Emiratos Árabes, ahora tengo
tengo dudas. No podían venir desde allí, desde Jeddah, sí, hasta España, no podían aterrizar aquí, por lo que el partido no se va a jugar. Entonces queda un poco sin saber si va a haber segundo partido o no, teniendo en cuenta que solo hay selecciones de menor calado para jugar esos partidos, porque el resto tienen ya sus compromisos cerrados. O hay una opción que yo es la que más viable veo. Hay un partido en Valencia por ese clasificatorio al Mundial entre Ucrania y Suecia, que se juega el jueves previo a ese 31 de marzo, jueves 26 de marzo. La selección que pierda podría ser que acabe jugando contra España. Veremos si se acaba cerrando ese partido, sería interesante. Es cierto que esta situación es consecuencia de algo imprevisto, ¿no? Sí, que por es supuesto. el que se desate una guerra, pero de todos modos es una cagada máxima no tener un rival en una jornada amistosa importante de cara al Mundial. De cara al Mundial, es que además es de cara al Mundial. Si fuese otro momento daría un poco más igual. Ahora cerramos ya las noticias, las hemos terminado y nos vamos a hablar con Pedro Pablo Parrado en su sección A Balón Parrado. Buenos y deportivos días por la mañanita, amigos de Deportes en Libertad. Lluvia de goles, nunca mejor dicho. 68 goles se han marcado en estas eliminatorias de los octavos. Una media de 4 goles y pico por partido. No está mal, está muy bien. Cifra récord, vamos a decirlo así. O sea, partidos que son espectáculos y que además se golea. España gana por goleada a la Premier, vamos a decirlo así. La Liga supera a la Premier, 3-0. Vamos a dejarlo ahí, y es importante ese detalle. Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona están en los cuartos. Y curiosamente el sorteo ha querido que enfrenten en la próxima eliminatoria a dos equipos españoles, lo que aseguran a la plaza en semifinales. Barcelona, Atlético de Madrid. La vuelta la va a jugar el equipo de Simeone en casa, en su fortín del Metropolitano. Veremos qué es lo que pasa. Pero es que el Barça es una trituradora cuando juega en casa y cuando, bueno, pues le ha marcado 7 goles al Newcastle. 7 goles le ha marcado. Jugadores explosivos, como Rafinha, como Lamine y como Lewandowski. Le funcionan todos, hasta Bernal, hasta Fermín, ver para creer. Pero es la realidad del equipo de Flick, que tiene todavía fragilidad defensiva. Eso es verdad. Cualquier equipo juega con mucho riesgo y le pueden hacer goles. Y luego está el Atlético de Simeone. Hombre, no sufrió en la vuelta en Londres frente al Tottenham, pero perdió el partido. Perdió el encuentro por 3-2. Lo que pasa es que llevaba una ventaja muy cómoda de 3 goles y por lo tanto habrá que ver qué pasa en ese duelo fratricida. Duelo fratricida. A mi derecha tengo a don Eric Gutiérrez, a mi izquierda tengo a doña Natalia Fernández, bienvenida. Esto parece aquí el ring de boxeo, ¿no? Yo soy aquí el árbitro, baja aquí el micrófono y yo digo, este es el enfrentamiento que tendremos en los cuartos de final de la Champions League. Mañana el enfrentamiento será diferente, porque Barcelona, como es Atlético previa de de Real Madrid Atlético de Madrid, seré yo el maestro de ceremonias. Paso a paso. Por ahora vamos con lo que fue la Champions, ¿no? Y con lo que fue esa clasificación del Atlético de Madrid, porque yo veo a Natalia muy tranquila, ¿no? A pesar de la derrota contra el Tottenham. Sí, aquí lo importante era pasar. Me da igual jugar mal si se pasa, porque de nada sirve jugar bien si te eliminan. Estamos en cuartos, estamos en una final de la Copa del Rey y Liga, pues bueno, sí que es verdad que estamos muy descolgados, pero para lo mal que estábamos a inicio de año, en marzo parece que todo va cogiendo su caminito. Hay temporada, ¿no? Por delante para el Atlético de Madrid. Sí, yo ya hablaba en su momento de que el Atlético de Madrid, si conseguía meterse en cuartos y conseguía llegar a la final de la Copa del Rey, se podía hablar de que era una buena temporada del Atlético de Madrid, a pesar de lo mal que pintaba. Yo sí que creo que es peligroso la tendencia que tiene el Atlético de Madrid en los partidos de fuera de casa. Creo que le cuesta mucho y creo que ayer, especialmente en la primera parte, no está bien. También es verdad que esa baja de última hora de Pubil le afecta mucho. Lenormand no está para jugar, no está para jugar partidos de este calado, y Pubil está siendo uno de los mejores de la temporada en su posición. Y Jiménez. Bueno, es que Jiménez está fatal. Está fatal. Creo que no sufre el Atlético de Madrid, pero porque hace 2-3 acciones muy buenas. Muso, también el portero juega, como decía con mi compañero, nuestro técnico Julio, decía, el portero juega. Digo, es verdad que el portero juega, pero creo que el Atlético de Madrid, si quiere llegar muy lejos en esta Champions, debería de hacer un poco de introspección en esos partidos de vuelta, porque creo que en casa es otra cosa, ¿no? Es que no sé Natalia cómo lo ve, pero es que son dos equipos completamente distintos y ayer es normal que la Tottenham fuese más arriba, fuese a apretar más arriba, pero yo sí que vi algún momento en el que si Muso no hubiese estado, pues se hubiese complicado un poco Igualmente más. tenemos un 7-5 en el marcador global del Atlético de Madrid contra el Tottenham, un 8-3 a 3 en el marcador global del Barcelona contra el Newcastle y un 5-1 en el marcador global del Real Madrid contra el Manchester City. La verdad que la goleada que le metió la Liga a la Premier League es impresionante, ¿no? Sí, decíamos hace unas semanas que la Premier estaba en otro escalón por encima. Parece que esta eliminatoria... Un poco más parejo. Sí, la verdad que sí.
Muy buen resultado de los españoles. 3 equipos españoles en cuartos de final, solamente 2 ingleses, de 6 que se clasificaron de los ingleses. Sí, yo creo que cuando se habla de que la Premier League es la mejor liga del mundo, no creo que haga tanta referencia a los equipos de arriba. Quiero decir, al final considero que ni Barcelona ni Atlético de Madrid se han enfrentado a los mejores equipos ingleses. O sea, quiero decir, el Atlético de Madrid se enfrenta a un equipo de casi en descenso y el Barcelona equipo en horas bajas, que es el Newcastle. Lo único que creo que ha pasado contra un gran equipo es el Real Madrid. Pero sí que considero que los equipos grandes españoles están por encima o pueden estar por encima de los equipos grandes ingleses. Eso sí, la media tabla, digamos, ese Villarreal, ese Atlético de Madrid, ese Atlético de Madrid, pero no, el Athletic Club, ese Girona, sí que creo que está un poco por debajo de la media inglesa, pero los equipos grandes ya han demostrado lo que son, 3 de 8. Claro, al final hay un equipo que está jugando el descenso y está en octavos de final de la Champions League. Por eso lo digo. Yo quiero que me diga a Natalia cómo vio a Julián. Porque vimos, yo creo que el mejor partido de Julián de los últimos meses. Me gusta que me preguntéis por Julián. Con respecto al partido de ayer, bien, parece que comienza otra vez a tomar ese pulso, parece que vuelve a ser goleador, vuelve a marcar goles, que a un delantero eso es lo que más confianza le da, sí. Vuelve a ser participativo. Un golazo además. Importante, se queda. Dije que se quedaba Griezmann, se queda Griezmann, dije que se queda Julián, ha salido, ha desmentido. Pero es que mi crítica yo lo hemos hablado fuera de micros muchas veces, mi crítica ni para Julián ni para Griezmann es que se vayan o se queden. Mi crítica es alimentar los rumores en momentos tan importantes para el Atlético de Madrid. Es lo que yo entendía. Yo que se vaya Julián o no a final de temporada, pues si quiere irse a otro lado, como si se va cualquiera. Pero yo considero que alimentar los rumores y dar según qué informaciones no beneficia a su equipo y a él mismo, que al final son ellos los que quieren ganar la Champions. Tira una piedra contra nosotros. ¿Lo alimentan los jugadores o lo alimentan los periodistas? Lo de Griezmann lo alimenta Griezmann completamente. La información está clarísima. No pueden estar desmintiendo todo el rato todo lo que sale. Griezmann es él el que saca la información. Julián puede entender que no quiera desmentirlo en directo. Y que se le malinterpretaron también unas palabras, ¿no? En una zona mixta, cuando le preguntan por si va a continuar, si quiere seguir, y él como que no sabe qué responder, al final todos nos pegamos y dijimos, pero bueno, aquí está diciendo que a lo mejor se va. Tienen que hablar en el campo. Fuera del campo, haya cada uno y el tiempo pone a cada uno en su sitio. Lo bueno es que ha vuelto, ¿no? Ha vuelto y yo creo que no es duda ya de que Julián Álvarez va a ser fundamental en este tramo final de la temporada y en qué momento llega, ¿no? Sí, es que llegan en el mejor momento. Es cierto que los jugadores buenos tienen que aparecer en estos momentos. Y si Julián quiere ser uno de los mejores jugadores del mundo, es ahora cuando tiene que aparecer. Se va a enfrentar a un Barcelona que viene en muy buen momento. Vimos el mejor partido de la temporada del Barcelona. Aprovechemos para hablar del Barça, ¿no? Sí, lo que vimos ayer llega un buen momento, también llega un buen momento Rafinha. No, Rafinha impresionante. O sea, el partido de Rafinha ayer es de los mejores que yo he visto del Barça en Champions. Quiero decir, no mete 6 goles, pero participa directamente en los 6. Mete 2, da 2 asistencias, la falta previa a la hace él, el penalti se lo hacen a él, está en todos los lados y vimos dos partes muy diferenciadas del partido contra el Newcastle. La primera parte se jugaba lo que quería el Newcastle, un ida y vuelta continuo, Pedri no tocó la pelota prácticamente y a pesar de eso el Barcelona consigue ponerse por delante en el marcador, y la segunda parte se juega lo que quiere el Barça, que es Pedri jugando más, pasando más por el centro del campo, contras controladas por parte del Barça y le acaban cayendo 4 y vemos un espectáculo. Natalia, ya que nos estamos jugando medallitas, yo me cuelgo una medalla que le dije a Eric fuera de micrófonos, le dije, si el Barcelona termina el primer tiempo por delante en el marcador, le cae un saco al Newcastle. Y le terminó cayendo el saco. Porque es que cuidado la medallita también de que solo iba a pasar uno de los españoles, que también se dijo ayer aquí. Cuidadita la medallita que yo dije que pasaba el Real Madrid. Es verdad. También. ¿Cómo ves al Barça, Natalia? Que quiero el Barça lo veo pues con la misma tónica que nos tiene acostumbrados. Siempre está tirando una primera parte. Luego tiene muy buenos jugadores, son muy buenos y le está sirviendo para que en 45 minutos den la vuelta y pueda hacer la goleada, el partidazo, esos 45 minutos que se marcó ayer. Pero ¿qué pasa? Que cuando tiras una primera parte solamente te quedan 45 minutos. Si te enfrentas a un equipo, con todos mis respetos, que el Newcastle es bueno, pero si te enfrentas contra ese equipo, pues puede que te salga bien la jugada. Si te enfrentas en unos cuartos, en una semifinal, ojo, cuidado que igual no te vale con 45 minutos muy buenos. Y yo aumento el comentario de Natalia. Tira una primera parte, pero también tira un partido de ida, porque el partido de ida en Newcastle, si no es por ese penalti que cobran ya con el tiempo cumplido, el Barcelona lo perdía 1-0. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es muy peligroso de las primeras partes. Yo sí soy crítico con el Barcelona en las primeras partes. Creo que se vio en la eliminatoria contra el Atlético de Madrid en Copa del Rey. Tiras una primera parte fuera de casa, porque en casa igual le puedes dar la vuelta, incluso contra el Atlético. Tiras el partido de ida. No, bueno, digamos la primera parte, que fue mucho peor que la segunda. La segunda estuvo mejor que el Atlético de Madrid, pero evidentemente no le digo para acercarse porque le habían metido 4 en la primera. Pues es peligroso tirar una primera parte fuera de casa contra un equipo del calibre del Atlético de Madrid, porque puede que no tengas vuelta. Vamos a ver cómo le va ahora
empezando en casa, ¿no? Empieza en casa contra el Atlético de Madrid, cierra en el Metropolitano. ¿Qué semanitas nos vienen, ¿no? Con esos enfrentamientos. Qué partidazos. Entre Atlético de Madrid y Barcelona, por Liga y por Champions. Especialmente al Atlético de Madrid, que tiene muy buenos rivales. Hablaremos de todo esto en el día de mañana y sobre todo también en la semana que viene y la semana cuando llegue la Champions. Los esperamos.